por medio del Instituto Otorrinolaringológico y la Fundación Arauz, vamos a hablar de neurinoma y audición. En realidad, lo que vamos a hablar es de las diferentes formas de pérdida auditiva que se pueden presentar, que sean consecuencia o que el paciente además tenga un neurinoma. En ningún momento, salvo por supuesto cuando sean cosas muy puntuales, vamos a relacionar el tipo de pérdida auditiva con el tamaño del tumor o, por ejemplo, con el lugar de crecimiento del mismo. Hay un punto que es clarísimo, siempre lo decimos, es que siempre una pérdida auditiva neurosensorial unilateral es un neurinoma hasta que no se demuestre lo contrario. Y vamos a empezar también a darles los síntomas que tenemos nosotros estadísticamente en nuestra casuística de pacientes, los síntomas diferentes y su porcentaje con los cuales terminamos diagnosticando un neurinoma. Y comenzaremos entonces con la función del otólogo en el descubrimiento y en el diagnóstico de los tumores del ángulo ponto. Específicamente me refiero a neurinomas. El diagnóstico de la lesión entre el 90 y 95% de las patologías de los neurinomas lo diagnostica un otorrinolaringólogo. Los síntomas pueden ser audiovestibulares o síntomas faciales. Son sin ningún lugar a dudas mucho más frecuentes los audiovestibulares que los faciales. La discusión famosa de la vía, lógicamente la discusión de la vía se hará en base al tipo de tumor, ubicación, etcétera, tamaño. Y eso se discutirá previamente a la actitud quirúrgica, porque trabajamos no en forma individual el otólogo, sino el otólogo más el neurocirujano. Entonces, entre ambos buscarán la forma de dejar o eliminar la lesión, pero dejando la menor cantidad de alteraciones. Con respecto a la actividad en la vía seleccionada, puede ser vía translaberíntica, la fosa cerebral media o la fosa cerebral posterior. En nuestro caso, la más usada, sin ningún lugar a dudas, es la fosa cerebral posterior, luego la translaberíntica y luego la fosa cerebral media. ¿Y cuáles son aquellas complicaciones que quedan más frecuentemente? Son las fístulas, es decir, pérdida de líquido cefalorraquídeo, que se presentan más frecuentemente en la translaberíntica que en la fosa cerebral posterior, sin ningún lugar a dudas. Y después las complicaciones faciales. Las complicaciones faciales, lógicamente, tienen relación en el caso de la fosa cerebral posterior, cuando estamos tratando de sacar el tumor de dentro del conducto auditivo interno. También puede ser que en la vía translaberíntica tengamos alguna posibilidad de alterarlo por el lugar donde estamos fresando, que es específicamente relacionado con la segunda, con la tercera porción del facial. Y con respecto a la alteración facial en la fosa cerebral media, lógicamente porque tenemos que correr en relación de él hacia el conducto auditivo interno, guiándonos por el conducto semicircular superior y también por los petrosos. Vamos a ver un índice donde vemos que la sintomatología de inicio más frecuente, la sintomatología de inicio poco frecuente o casos atípicos, qué evaluación audiológica vestibular solicitan, un algoritmo de estudio, evaluación de imágenes,
tipo de estudios, clasificación por tamaño del tumor, clasificación por los datos generales. Por ejemplo, el tamaño del tumor lo determinamos por una resonancia, sin ningún lugar a dudas. Pero es clave realizar una tomografía computada para evaluar la neumatización que tiene ese oído y la relación de neumatización con lo que sería la pared posterior superior del conducto y la posibilidad de la generación de las fístulas. Otra cosa muy importante es la evaluación preoperatoria del nervio facial. ¿Por qué? Porque cuanto menos lesión tenga el nervio facial preoperatoriamente hablando, menos lesión vamos a poder o podemos tener o podemos generar. En general, la evaluación preoperatoria del nervio facial como un muy buen resultado está en relación, les diría, con el crecimiento del tumor, no en el fondo del conducto. Con respecto a la neurofibromatosis no vamos a hablar y pasamos a la experiencia sobre el crecimiento tumoral. Es importante saber que el crecimiento tumoral es mayor en mujeres jóvenes, luego en hombres jóvenes, luego en mujeres mayores y por último en hombres mayores. Y de ahí las opciones terapéuticas. Con respecto a qué vías utilizamos y cuándo, ya lo explicamos en parte, y qué se le explica al paciente sobre qué, sobre mortalidad y morbilidad. La mortalidad realmente es muy baja y la morbilidad está en relación a dos estructuras muy claras, tanto el facial como la parte auditiva. Con respecto a la sintomatología de inicio más frecuente es la sordera. En el 85% de los casos, el paciente se presenta por una pérdida auditiva, en el 80% por acúfeno, en el 70% por una alteración del equilibrio y en el 60% por vértigo. En realidad el vértigo tiene etapas de presentación. Inicialmente, cuando el tumor empieza a crecer, hace una compresión de la parte vascular venosa. Lógicamente lo que genera es un hidrops. Entonces es muy probable que el inicio de un neurinoma se confunda con un Meniere o se pueda confundir con un Meniere. De cualquier manera, el planteo ante cualquier tipo de hipoacusia neurosensorial asimétrica es obligatorio la búsqueda del estado del ángulo pontocerebeloso y de la existencia o no de un neurinoma del acústico. Sordera súbita en el 8% de los casos, una sensación de oído lleno en el 5%, cefaleas en otros 5%, alteraciones trigeminales en tumores de otro tamaño mayor, 3%, alteraciones faciales en el 2% y consultas laborales, es decir, consultas y aparición de un neurinoma en el 1%. Vamos a volver a la consulta y años. El paciente en general, cuando se presenta hace ya 4 años que ya tiene sordera o que siente la pérdida auditiva, o 4 años inclusive que tiene acúfenos, 3 años que tiene una alteración del equilibrio y 2 años que tiene alteraciones vertiginosas. Pero lo importante de estos 4 síntomas es la base del diagnóstico para un neurinoma. Con respecto a la hipoacusia, está presente como digo, en el 85% de los casos y está en relación fundamentalmente con la dimensión o el tamaño del tumor. La hipoacusia se va a presentar en los intracanaliculares en el 65% de los casos, en la medida de, como dijéramos anteriormente, no estuviera en contacto o el crecimiento del tumor
no fuera absolutamente intracanalicular o intrameatal o en el fondo del conducto. Si es extra de conducto, llámale extra 1, que es decir que tiene 1 centímetro por fuera del conducto, es en el 77% de los casos. Extra 2 de 1 a 3 centímetros en el 88% y extra 3, más de 3 centímetros en el 95% de los casos. La aparición subjetiva, como ya dijéramos antes, es 4 años antes del diagnóstico. Y la causa de la pérdida auditiva, pues en neural propiamente dicha, vascular, como dijéramos inicialmente venosa, secundariamente vascular y arterial, hemorragias intraneurales por los vasos vasorum, eferentes cocleares por la parte de las fibras oligococleares, alteraciones bioquímicas del oído interno e invasión directa del caracol, es decir, la invasión del neurinoma dentro del modiolo. Y vamos a ver ahora que lo que más me interesaba mostrarles es la sintomatología de inicio poco frecuente o casos atípicos, es decir, audiciones de diferente tipo, que uno le puede dar el diagnóstico de otra patología y que en realidad es un neurinoma. Vamos a mostrar primero un caso convencional. Vemos una hipoacusia perceptiva del oído derecho, con una mala discriminación, una falta de respuesta en la parte de respuestas evocadas de tronco, y vemos un facial con una respuesta muy disminuida o disminuida en el lado derecho respecto al izquierdo. Vemos el neurinoma claramente en este caso ocupa el ángulo pontocerebeloso, apenas hace contacto con el tronco, pero tiene el fondo del conducto libre. Pasamos ahora a hacer una compresión neurovascular. ¿Y por qué? Porque sería la aparición de los síntomas, fundamentalmente, y de los estudios de un neurinoma sin neurinoma. Vemos exactamente una pérdida, en este caso neurovascular del oído izquierdo. Vemos una mala discriminación en la lobo del oído izquierdo. Vemos una onda 5 alargada y vemos también una alteración facial. En la imagen superior izquierda vemos lo que hacíamos anteriormente, un neumocisterno, donde vemos el bucle de la cerebelosa que se mete dentro del conducto. Y en la imagen inferior izquierda vemos la arteria que se mete dentro del conducto auditivo interno. Con respecto a las imágenes derechas, vemos el bucle de la cerebelosa, lo vemos perfectamente que se mete dentro del conducto, y vemos la AICA marcada en el inferior, como realmente el planteo de las arterias puede en un tiempo generar una alteración semejante a un neurinoma sin que en realidad lo sea. Vamos a pasar ahora a una serie de estudios auditivos. Y uno dice, bueno, ¿cómo una audición normal? Y si es posible, una audición normal puede tener un neurinoma, como veremos. Vemos una audición totalmente normal del lado derecho, solamente con un acúfeno. Y al paciente le hacemos una respuesta evocada de tronco y vemos que en el oído derecho tiene una latencia 1,5 más prolongada que lo habitual. Le hacemos una resonancia y aparece un neurinoma que no ocupa el fondo del conducto, por lo tanto genera una lesión neural, pero no propiamente de la audición, es decir, que no altera la parte vascular, no altera la parte venosa y fundamentalmente la arterial. O sea que una audición normal con un acúfeno es fundamental que determinemos
o que evaluemos, pensemos, en la posibilidad de un neurinoma. Vamos a ver una hipoacusia súbita. Es muy frecuente en el consultorio ver hipoacusias súbitas. ¿Cuál es la definición de una hipoacusia súbita? Es la pérdida en 2 o más frecuencias, en 20 o más decibeles, y producto muchas veces de situaciones vasculares, virósicas. En general es más frecuente en los jóvenes virósica y en los adultos vascular. Pero también es posible que veamos esto, una hipoacusia súbita del lado derecho, con un neurinoma claramente, evidentemente del lado derecho. Es decir, no las lesiones, vuelvo a insistir, lesiones diferentes o hipoacusias diferentes de un lado para con respecto al otro. Es obligatorio el descarte del neurinoma. Vamos a ver ahora algo que es más llamativo todavía, una hipoacusia fluctuante. La primera audiometría vemos una pérdida auditiva y en la segunda audiometría vemos una recuperación. Lógicamente, fíjense fundamentalmente no la pérdida auditiva cuantitativa, sino cualitativa. Y en la cualitativa vemos una muy mala discriminación en la primera imagen audiométrica y en la inferior vemos una recuperación, sin duda, de los valores. Podemos estar muy convencidos de que hemos solucionado el problema, ya sea con medicamentos, corticoides, histamina, etc. Pero en el VERA vemos que los resultados no son muy alterados. Pero en la resonancia magnética, en el lado izquierdo vemos un neurinoma de tamaño pequeño, pero del fondo del conducto. La suposición o el porqué de la recuperación, ahí está la explicación de la parte venosa. Es decir, la pérdida, por un lado, de la eliminación de sangre por parte de la cóclea y un aumento de la presión. Posteriormente, por medicación, por antiinflamatorios, muy probablemente, se pierde esa compresión, empieza el drenaje venoso y aparece una recuperación de la audición. Pero no tenemos que descartar la posibilidad de un neurinoma. Otro tipo de hipoacusia es la tipo trauma acústico. Es característico que uno vea una pérdida en el 4000 y diga trauma acústico. Independientemente a que lo sea, independientemente al planteo, hay que tener un concepto, vuelvo a insistir, como en todos los casos. Diferente tipo de hipoacusias, tenemos que insistir en el descarte de una lesión tumoral en el ángulo pontocerebeloso. Y acá vemos una hipoacusia característica, típica del oído derecho, trauma acústico. Vemos una alteración de su discriminación. Vemos una falta de respuestas claras. En el VERA, vemos el VERA en 5.36 y 6.20 en el oído derecho. Y si vemos la audiometría, vemos la resonancia, vemos la existencia del tumor ubicado en el conducto auditivo interno, apenas haciendo protrusión sobre lo que sería el ángulo pontocerebeloso. Otro tipo de sintomatología, y esto puede llevar realmente a una confusión. Tenemos una sensación de oído lleno con estudios no coincidentes. El paciente se presenta con una sensación de oído derecho ocupado,
oído derecho tapado. Vemos las respuestas evocadas son correctas. Vemos una no correcta discriminación, del lado derecho. Y suponemos o pensamos en el descarte del ángulo pontocerebeloso. Y nos encontramos con un neurinoma del lado contralateral. Tanto es así que sospechamos de esa situación, que hablamos con la persona que se encargó de la resonancia, de hacer la resonancia, y le pedimos la confirmación de la situación, y fue tal cual. Es un neurinoma del lado izquierdo, con una audición normal, con un estudio de respuestas evocadas perfecto, pero con la sensación y la sintomatología del paciente en presencia cuando viene a la consulta, de una sensación de un estudio de un oído lleno, de un oído tapado. Realmente el planteo está en el oído del lado derecho, una sensación de oído lleno, relacionado con lo que implicaría el oído medio, no con respecto al oído interno, que es el oído del lado izquierdo, donde presenta el tumor de ángulo pontocerebeloso, de conducto auditivo interno. Hay situaciones donde realmente son, además de poco frecuentes, muy raras. Pacientes que se presentan adultos con una sensación de pérdida auditiva, y cuando uno empieza con el interrogatorio, dice, no, mire, yo del oído del X derecho, por ejemplo, no oigo desde chico, pero tengo la sensación de una disminución de audición del lado izquierdo. Hacemos la audiometría y nos encontramos con que hay una pérdida conductiva del lado izquierdo. Evidentemente, es una pérdida que está en relación directa con una fijación de cadena higuera en una autoesclerosis. Pero el lado derecho es cofótico, no de ahora, de chico. Le hicimos una respuesta evocada, por supuesto, que va a dar el lado derecho ningún tipo de nivel o ningún tipo de onda. Y el lado izquierdo va a estar en relación a la pérdida auditiva que el paciente presenta. Respecto al facial, vemos en el oído izquierdo un facial perfecto y vemos en el oído derecho un facial alterado. En la resonancia vemos un neurinoma del lado derecho. Yo no estoy diciendo que esta persona o este paciente tenga el neurinoma desde chico, pero perfectamente puede hacer un neurinoma de grande, independientemente que la pérdida auditiva sea desde chico. Una cosa es la pérdida auditiva, o sea, el nervio auditivo. La otra es el crecimiento del neurinoma que tiene relación, como en este caso en particular, con los nervios vestibulares. Bueno, siguiendo entonces con los casos atípicos, veremos ahora patologías combinadas, es decir, dos lesiones otológicas que pueden generar una combinación de problemas y darnos la posibilidad de una confusión. Veremos entonces este tipo de situación. Bueno, entonces las patologías estas combinadas, en este caso, eran una otoesclerosis y neurinoma. Vemos, es una paciente de sexo femenino que fue operada a los 43 años de edad. Se presentó a la consulta por una sensación de falta de audición bilateral. Como antecedentes perfamiliares, tenía pacientes, era positivo para la otoesclerosis. Las audiometrías eran iguales, tanto en la vía ósea, como en el GAP. Y subjetivamente oía mejor del oído izquierdo, motivo por el cual decidimos operar el oído derecho, con un buen resultado, inclusive hasta la fecha. Pero fue perdiendo la audición del oído contralateral y vamos a ir mostrándoles la evolución
y diciéndole cuál fue nuestro pensamiento y de qué manera quisimos o queríamos actuar. A los 2 años de operada del oído derecho, que insisto tenía buen resultado, tenemos ese esquema audiométrico que vemos que es el oído izquierdo, que por supuesto no había sido operado, que vemos que va tomando una evolución. Inicialmente en la primera imagen no condice para nada, no hay nada que nos haga sospechar nada raro. Luego a los 7 años de operada vamos viendo que va cayendo la vía ósea, fundamentalmente lógico para los tonos agudos. A los 9 ya la pérdida era muy significativa y a los 10 años evidentemente la evolución era muy mala. Es decir, uno se podía decir, bueno, mire, el problema fue que usted no hizo la intervención del oído del lado izquierdo y la autoesclerosis avanzó y este es el resultado desgraciado de esa situación. Le hicimos un Vera y lógicamente el nivel auditivo en el oído derecho operado con buen resultado es una buena configuración. No así en el oído izquierdo, y le pedimos inicialmente pensando simplemente que era una autoesclerosis en un estado muy evolutivo, ver y confirmar comparativamente con las primeras tomografías el estado de la cóclea. Entonces le hacemos la tomografía y vemos un conducto auditivo realmente amplio, con las patas del cangrejo abiertas, y vemos el conducto o la cóclea que no tiene nada anormal aparentemente, o por lo menos en la parte más inicial de la espina basal, pero en el corte frontal de la resonancia vemos la existencia de un neurinoma, es decir, la señora presentaba una autoesclerosis bilateral. Se operó de un lado y del otro lado empezó a evolucionar o a involucionar. Eso podíamos pensar que era una autoesclerosis evolutiva, rápida, y quedarnos con ese criterio. Pero evidentemente hay que siempre, que como vuelvo y ya lo dije en el inicio, siempre que vemos una evolución neurosensorial, hay que sospechar la existencia de algo como ser un neurinoma. Entonces, como conclusión tenemos que las patologías se pueden presentar en forma combinada. Hay que evaluar siempre la relación entre la audiometría tonal y la vocal, y siempre vuelvo a repetir que existe una pérdida ósea unilateral. Lo primero que tenemos que sospechar es en el neurinoma. Pasamos ahora a otro tipo de lesión. Fue una hipoacusia postquirúrgica contralateral. Realmente fue la única vez que yo la vi y fue un caso muy significativo y sobre todo, bueno, les voy a ir mostrando que la operación fue de un tumor que era intracanalicular y extracanalicular y lateralizaba el tronco cerebral. Nosotros lo que hicimos fuimos extraer el tumor, pero resulta que acá tenemos las audiometrías, es la audiometría tonal del oído izquierdo preoperatoria, es decir, y la audiometría del oído derecho preoperatoria. Ahora, luego de operado, bueno, yo hablaba con el paciente, es decir, en el postoperatorio inmediato, y le solicitamos aproximadamente al mes una audiometría. Y el paciente me dijo, yo noto que perdí audición y nunca en ningún momento me especificaba el oído. Y yo lógicamente pensaba, bueno, es una situación correcta, postquirúrgica,
Pero cuando me trae la audiometría, yo veo que el oído derecho, el oído operado, tiene un nivel auditivo muy bueno en relación a lo que implicaría en general una situación postquirúrgica de un neurinoma, pero había perdido la audición del oído contralateral. Es decir, el paciente seguía oyendo con el oído operado. Bueno, buscamos muchas explicaciones y la única es que más o menos coincide que la situación de lateralización por el tamaño del tumor del tronco cerebral, y al sacar el tumor, el tronco se volvió a poner en su lugar con una tracción vascular, neurovascular, y consecuentemente una pérdida auditiva. Vuelvo a insistir, a mí nunca me pasó, es la primera vez y espero que sea la última, pero realmente el planteo es muy significativo. Y por último vamos a ver un neurinoma modiolar. Modiolar es también, yo he visto aproximadamente, sí, exactamente son 3. Y vemos acá una pérdida auditiva en el oído izquierdo. Y vemos, la flecha lo marca, vemos la cóclea y un punto blanco en la cóclea. Bueno, la idea era tratar de ver qué es lo que podíamos hacer. Fundamentalmente el oído derecho tenía un esquema auditivo realmente muy bueno y el oído izquierdo no tenía, bueno, tenía una pérdida más importante de audición, no tanto más importante, pero también se veía y se analizaba en el caso del vera en el oído izquierdo. Y vemos, vuelvo a insistir en la flecha, el neurinoma dentro del modiolo, y lo vemos acá más ampliada la imagen, como realmente como está claro y bien definido. El paciente fue operado, le hicimos una cocleostomía, y para ver, porque no queríamos romper la cóclea innecesariamente, y sacamos de la parte más basal, de la espira basal, un neurinoma en 2 porciones lo sacamos. Y realmente, bueno, en algún momento les mostraremos la cirugía cuando hablemos de partes específicamente quirúrgicas, porque fue no es una situación muy normal. Que lo pudimos sacar así en forma tan puntual fue el único caso. Los otros 2 seguían en la cóclea y evidentemente no pudimos hacer absolutamente nada. El esquema auditivo postquirúrgico de ese oído izquierdo fue una pérdida, porque claro, lógicamente la extracción del tumor, que tenía cierta adherencia con la membrana basilar, etcétera, bueno, generó, y por el toqueteo y por las maniobras quirúrgicas, generó la pérdida auditiva de ese oído, por supuesto. Bueno, le agradezco la atención y fundamentalmente vamos a ver luego otro tipo de casos, no de neurinomas y audición, sino ya más específicamente yendo a la relación entre tamaño, zona de crecimiento y los resultados auditivos.